Hola, bienvenidos a Con Respecto a. Bruno Pacheco, Karenín López, los sobrinos del presidente Castillo, el empresario Villaverde y una serie de sujetos vinculados todos al presidente Castillo, actualmente se encuentran o perseguidos o inmersos en investigaciones que tienen algo en común. Tienen orden de captura, tienen investigaciones, todos menos el centro, el meollo, la razón por la cual ellos podrían haber estado vinculados a actos ilícitos, que es el presidente Castillo. Es decir, todo el entorno del presidente Castillo está vinculado a actos de corrupción, pero ninguno podría haberse corrompido, ninguno hubiera podido utilizar algún tipo de cuota de poder si no fuese por el vínculo que tienen con el presidente Castillo, que no está en ningún proceso de investigación. Eso definitivamente nos dice algo, no sobre el presidente Castillo, que eso ya es obvio, sino sobre el sistema. Hay dos formas de perseguir a aquellos que utilizan el poder para corromperse y corromper. Uno, que es para todos los mortales, que es el Ministerio Público, y el otro, que suele ser utilizado para cuestiones más importantes cuando se tocan temas políticos, y ese es el Congreso de la República. Desgraciadamente, nuestro Congreso, al parecer, se ha visto secuestrado por un grupo de congresistas que blindan, como ha blindado también el Ministerio Público, al presidente Castillo. Hoy estamos conversando con la congresista Adriana Tudela sobre este y otros temas. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Martín. Muchas gracias por la invitación. Congresista, yo quería comenzar por tocar este tema. Es un poco más profundo en el fondo, porque si bien es cierto, Perú Libre, el partido del presidente Castillo o la gente que simpatiza con él, ya sea el bando de Vladimir Cerrón o cualquier otro, no tienen mayoría, es un trascendido, es un secreto a voces que hay una serie de congresistas, colegas suyos, que a cambio de distintos tipos de favores, no podemos precisar exactamente cuáles porque están haciendo estas cosas de alguna manera soslayada, tienen su voto comprado. Y esto, además de perjudicar las investigaciones contra Castillo, también perjudican el desempeño normal del Congreso. Es decir, usted, por ejemplo, tiene dentro de las propuestas que ha presentado el tema de la bicameralidad, la del voto facultativo y la renovación por tercios. Temas con los que personalmente coincido y probablemente muchas personas más, pero ¿qué le hace pensar a usted que puede pasar esa barrera de los 87 votos que requiere para hacer estas reformas cuando cosas tan evidentes como las que están pasando no terminan en una investigación seria? Y bueno, creo que podríamos ahí separar la pregunta en dos temas, ¿no? Una es, digamos, la posibilidad que tenemos como Parlamento de ejercer el control político que deberíamos estar ejerciendo y, digamos, denuncias como el caso de los niños de Acción Popular que están interfiriendo con la función fiscalizadora y la función de contrapeso político que el Congreso debería realizar. Y la otra pregunta creo que va referida a si podríamos conseguir la mayoría calificada necesaria para aprobar ciertas reformas políticas que he planteado yo y que han planteado otros congresistas como la bicameralidad, ¿no? Creo que respecto al primer punto, se ha, digamos, lo único que puedo hacer es finalmente creo que una reflexión, ¿no? Y creo que muchos congresistas no comprenden a cabalidad cuál es su rol como parlamentario, ¿no? Y me da la impresión muchas veces de que se cree que tienen que tocarle la puerta al MEF y digamos, pedir como si fuera un favor, digamos, voluntario, como si fuese un acto, digamos, de bondad, que se otorguen presupuestos para determinadas obras en las distintas regiones o localidades de las cuales provienen los congresistas, ¿no? Creo que hay una falta de comprensión muy profunda porque finalmente si una obra es necesaria en una región y hay un expediente técnico que así lo sustenta, entonces lo que, digamos, pide el congresista no es un favor, ¿no? Y el hecho de que los congresistas estén tomando, digamos, su rol como ir a pedir favores al Ejecutivo está permitiendo que esto suceda. Y creo Bueno, que es pero un problema ese bastante rol, profundo que, digamos, venimos arrastrando desde hace...
Ese rol debería ¿sí? depender de los gobiernos regionales, de las municipalidades provinciales, etcétera, pero en la práctica Exactamente. los congresistas quieren tener algo que levantar en sus regiones y decir, yo conseguí esto, conseguí lo otro, cuando llega ahí, porque también hay rumores de que no solamente es que están yendo a pedir que se haga la obra, sino que algunos podrían ganar algún tipo de ventaja por lograr que se haga esa obra. Entonces, si Exactamente. Y se trata de una distorsión del rol parlamentario, ¿no? Los congresistas no somos gestores de obras. Digamos, eso es función de los municipios, de los gobiernos locales, de los gobiernos distritales y los gobiernos pero regionales. sucede, Sin y yo la he embargo, escuchado resignada con el tema. Es decir, ¿cómo luchas con eh, eso? sí, bueno, más que resignación es simplemente identificar un problema, digamos, de una mala concepción que tienen los congresistas respecto a cuál es su rol, que venimos, digamos, esto sucede no ahora, ¿no? Viene sucediendo hace muchísimo tiempo y es finalmente un problema que nos está generando hoy en día la imposibilidad de realmente convertirnos en el contrapeso que deberíamos ser frente a este desgobierno absoluto que es el De gobierno de acuerdo, Pedro Castillo. no es de Y no ahora, pero solo nunca hemos eso, tenido algo como Pedro Castillo en el gobierno. ¿Eh? no, por supuesto, Y de ahí viene la por segunda supuesto. parte, Entonces, que bien dijo la pregunta. No hemos tenido un presidente como Pedro Castillo y de ahí viene la segunda parte de la pregunta que fue exactamente lo que usted dijo. O sea, si esto fuera, bueno, ok, están haciendo cosas que no deben, buscando obras para... Pero ya pasamos a la otra etapa en la que no hacen la fiscalización adecuada y podemos terminar en un problema nuevo para el Congreso. Se viene una nueva mesa directiva que podría impedir que los niños terminen poniendo en la mesa directiva a gente que esté más vinculada al gobierno. bueno, eso es algo que definitivamente desde la oposición no deberíamos permitir que suceda, ¿no? Y en principio, si es que nosotros, digamos, hacemos sumas y restas, en principio la mesa directiva debería mantenerse dentro de la oposición y eso es lo que nosotros tenemos trazado como una meta, ¿no? Impedir que el partido de gobierno o el oficialismo o sus aliados tomen control de la mesa directiva y del direccionamiento del Congreso de la República, dado que se trata de una fuerza política que tiene una vocación evidentemente autoritaria e incluso totalitaria, diría yo, ¿no? Entonces, es un peligro gigantesco y desde la oposición, digamos, tenemos bastante claro el peligro que significa que eso suceda y por lo tanto estamos totalmente dispuestos a impedirlo. Entiendo la posición, esa la conocíamos desde antes y le deseamos la mejor de las suertes, pero existe el peligro real. Ahora, ¿qué le diría a una persona que piensa, bueno, si están peleando la posibilidad de perder la mesa directiva siendo mayoría, porque hay congresistas que de una u otra manera habrían sido comprados, ¿qué posibilidad puede haber de que esos tres proyectos, la bicameralidad, el voto facultativo o la revolución por tercios, logren 87 votos en 2 legislaturas consecutivas? Es decir, diciéndolo en buena ley, ¿no es un poco populista proponer algo que se sabe no va a pasar? Yo no puedo asegurarte que no va a pasar, querido Martín. Definitivamente creo que va a ser un debate bastante interesante, probablemente es un debate bastante largo, ¿no? Yo no creo que ese tipo de reformas las podamos aprobar, digamos, en esta legislatura y en la siguiente y ya hacer la modificación constitucional. Creo que va a ser finalmente sometidas estas reformas a un debate bastante extenso y definitivamente creo que se va a demorar, digamos, el camino hacia conseguir un consenso, definitivamente, pero no creo que sea una tarea imposible en lo absoluto. Y definitivamente creo que más allá de si se terminan aprobando estas propuestas, digamos, exactamente como las he propuesto yo, porque probablemente, digamos, en el proceso del debate y de los consensos, siempre toda propuesta es sujeta a algunas modificaciones. Creo que es un debate que vale la pena tener y creo que como país tenemos que hacernos las preguntas que nadie se está haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos venido haciendo mal hasta este momento y qué es lo que tenemos que cambiar para obtener resultados distintos y no estar sumidos y hundidos en estas crisis políticas constantes que suceden cada 10 o 15 años? Y ese debate creo que es absolutamente necesario tenerlo, así, digamos, logremos conseguir los votos o no, cosa que yo creo que sí es posible. Completamente de acuerdo con ambas cosas, que las tres reformas son muy necesarias y que se deben poner en debate,
pero ¿encuentra alguna solución al entrampamiento que significa que abiertamente estas personas terminen defendiendo lo indefendible? A ver, es que creo que necesariamente, digamos, creo que estás mezclando dos temas que no necesariamente están, digamos, dependen uno de otro. Definitivamente hay un problema a la hora de ejercer el control político. Hay denuncias de congresistas que, digamos, están un poco condicionados al oficialismo porque habrían recibido, digamos, favores, etcétera. Eso es algo que es una realidad que no podemos negar. Pero creo que las reformas constitucionales y los proyectos de ley pueden ir incluso por cuerdas separadas, ¿no? Y basta ver lo que ha sucedido hace algunas semanas, que logramos finalmente, luego de varios intentos fallidos, reemplazar a los magistrados del Tribunal Constitucional, que ya tenían un mandato vencido hace más de 2 años, ¿no? 6 de ellos. Ahí Y quería ir. creo que el hecho de haber logrado esa elección, digamos, nos da luces respecto a lo que podríamos lograr más adelante en relación a las reformas, ¿no? Entonces creo que sí, digamos, en cuanto al rol fiscalizador y al rol de contrapeso político que tiene este Congreso en relación al Ejecutivo y en particular respecto a la posibilidad de lograr los votos para la vacancia, digamos, definitivamente hay un entrampamiento que yo no creo que sea imposible superar, ojo, pero creo que eso no necesariamente, digamos, va intrínsecamente ligado a la posibilidad de aprobar reformas. Si se consiguieron los votos para nombrar a los miembros del tribunal, efectivamente, ustedes sabiéndose mover adecuadamente y con la ayuda de la realidad, efectivamente estos cambios podrían darse. Pero en el tema del Tribunal Constitucional, a mí me queda la duda. Usted era miembro de la comisión que estaba buscando estos cambios, pero renunció a ella. No, quiero... yo renuncié a la secretaría de la comisión, pero no renuncié a la comisión. Ok, pero ¿qué opina usted del resultado final? ¿Está contenta con el resultado que tuvo la comisión? ¿Cree que tenemos un mejor tribunal constitucional hoy, o al menos más estable? ¿Qué sintió de la reacción de la oposición? Porque hubo una reacción. Teóricamente Bueno, es un grupo que debe ser apolítico, ¿no? O sea, que debe ser técnico. Bueno, lo que creo que es importante mencionar es que la elección de los miembros del Tribunal Constitucional siempre ha sido y es un proceso político, ¿no? Que finalmente ha terminado siendo objeto de ciertas reformas para que el proceso de selección siga, digamos, requisitos mucho más claros y transparentes, pero finalmente la elección en el Pleno del Tribunal Constitucional es un proceso político y creo que eso es algo innegable, ¿no? Respecto al resultado, bueno, yo creo que era algo que teníamos pendiente y ya se había cerrado un congreso ante un intento de reemplazar a los miembros del Tribunal Constitucional que ya tenían mandato vencido, y en el congreso anterior se presentó un amparo que paralizó el proceso al 100%. Entonces era algo que veníamos arrastrando, que definitivamente genera mucha polémica y genera mucho descontento por parte de ciertos grupos que siempre tratan de sabotear el proceso de elección. Entonces, el hecho de que hayamos podido proceder como correspondía con la elección de los nuevos miembros del Tribunal de Magistrados del Tribunal Constitucional es algo que yo celebro no solo como miembro de la comisión, sino como congresista y como ciudadana, porque era lo que correspondía y que el Congreso cumpla con su rol constitucional. Ahora, yo no puedo predecir el futuro. Creo que los miembros que hemos seleccionado y que han sido finalmente elegidos en el Pleno son personas que cumplen con las capacidades y con el perfil necesario. Han sido todos elegidos con la mayoría calificada necesaria y, digamos, veremos, digamos, de qué manera se comporta el Tribunal Constitucional una vez que emitan sus sentencias. Y hoy que ya la presión ahí ha bajado, ¿consideraría alguna reforma que genere que esta forma de elección sea más fácil en el sentido de viable, ¿no? Para que no pasemos otra vez tantos años con miembros del Tribunal Constitucional que ya deberían ser reemplazados? Si hay algún momento para hacer esa reforma, tomando en cuenta la experiencia, yo creo que es hoy, ¿se podría hacer algo en ese aspecto? ¿Hay alguna propuesta? Sí, definitivamente. Yo personalmente creo que debemos hacer cambios. Pienso que en primer lugar no deberíamos, digamos, permitir que suceda la situación que ha sucedido y tener que reemplazar a 6 magistrados de golpe. Creo que permitir que esto suceda genera un nivel de inestabilidad que es bastante grave, ¿no? Y que nos afecta profundamente a nivel
de institucionalidad. Entonces, yo creo primero que deberíamos implementar una reforma que permita que el reemplazo de los magistrados sea siempre de manera escalonada o gradual para que no se altere al 100% la composición del tribunal de una. Y además creo que se debe volver a la fórmula que teníamos antes de invitación de los candidatos, manteniendo la etapa de audiencias públicas y de entrevistas, para que la ciudadanía pueda conocer a los candidatos y, digamos, estos puedan ser sometidos a un escrutinio bastante más profundo que el que sucedía antes, ¿no? Entonces creo que deberíamos... Eso lo politice más. Yo estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Pero sí, van a decir... es que creo que es necesario, digamos, entender que finalmente es un proceso político. Va a ser el Pleno, a través de los 87 votos necesarios, quien toma la decisión respecto a los magistrados del Tribunal Constitucional. Es un proceso político, lo cual no quiere decir que no deba estar revestido de transparencia y de profesionalismo, ojo. Creo que muchas veces se pretende equiparar a político con poco transparente, a político con poco serio, y creo que justamente ese es el trabajo que tenemos por delante, ¿no? Es aceptar y, digamos, hacerle entender a la ciudadanía que si bien es un proceso político, este debe ser transparente y las personas que sean elegidas deben cumplir con los requerimientos y con el perfil necesario. Por el contrario, entonces, hay por otras eso creo que legislaciones... deberíamos volver a una fórmula en la cual se pueda invitar a los candidatos manteniendo una etapa o unas sesiones de audiencias públicas para que todo el mundo pueda conocer a los candidatos y haya realmente un nivel de escrutinio serio estoy de acuerdo. a la hora de... Hay muchos países donde aquel grupo político que presenta al candidato también tiene una responsabilidad sobre el tema si ese candidato resulta ser no adecuado o es un juez que termina actuando de manera inapropiada, ¿no? Y creo que esa debería ser la fórmula. Siguiendo con el sistema de justicia, tenemos una persona distinta en el Ministerio Público que es la que decidió no investigar al presidente. Sí, Martín, sí. Me gustaría, perdón, antes de cambiar de tema, me gustaría, en relación a lo último que mencionaste, ¿no? Sí me gustaría hacer hincapié en que finalmente hay muchos intereses también detrás de quienes señalan o tratan de equiparar lo político a oscuro o poco transparente, porque hay muchas personas que promueven, digamos, que la elección del Tribunal Constitucional esté en manos o pase a estar en manos de la Junta Nacional de Justicia, propuesta con la cual yo estoy en absoluto desacuerdo, porque finalmente la Junta Nacional de Justicia no le rinde cuentas a nadie. Entonces, creo que más transparente y más fácil de fiscalizar por parte de la ciudadanía es que el procedimiento se mantenga en el Congreso de la República. Sin contar que ninguna de las instituciones que ha cumplido esa función, llámenla como la llamen, ha tenido un rol aceptable. O sea, el Poder Judicial siempre y el Ministerio Público siempre ha tenido problemas respecto a este tipo de jueces. No ya ni siquiera toquemos lo que pasó con los anteriores que les preguntaban a los postulantes si se usaba un tipo de pescado determinado para hacer un ceviche de algo. Cosas completamente absurdas, ¿no? O sea, y volver a eso, darles ese poder sería de locos. Finalmente la Junta Nacional de Justicia no está cumpliendo con sus labores mínimas. No. O sea que... a eso iba con la siguiente pregunta. Hay un nuevo fiscal de la Nación. ¿Por qué no hay la idea, no sé, obligarlo de alguna manera a que empiecen las investigaciones contra el presidente Castillo? Porque esperar 4 o 5 años para que se inicie una investigación, cuando en teoría intervienen casas para que no se pierda material que pueda ser usado como elemento probatorio, en el caso del presidente no le van a investigar nada durante 4 o 5 años, evidentemente va a tener el tiempo del mundo y el poder del mundo, que es exactamente lo que busca la ley, para ocultar, desaparecer, acomodar, etcétera. O sea, esa respuesta de la fiscal de la Nación, estoy seguro que en algún momento le va a traer problemas, pero el Congreso, al menos la oposición, ¿está haciendo algo al respecto? Sí, bueno, en relación a la ex fiscal de la Nación, yo entiendo que se presentó una acusación constitucional en su contra por omisión de funciones, ¿no? Y finalmente, digamos, si es que el actual fiscal de la Nación decidiera, al igual que la señora Ábalos, no iniciar una investigación cuando evidentemente le corresponde hacerlo, entonces desde el Congreso de la República tendremos que evaluar de qué manera podemos ejercer control político respecto al fiscal de la Nación, porque no hay ningún impedimento para investigar al presidente durante su mandato, ¿no? El impedimento únicamente alcanza a la acusación. Entonces, no veo, digamos, cuál sería el pretexto para no iniciar una investigación que, digamos, la necesitamos a gritos, porque es evidente que el presidente está
directamente involucrado en flagrantes casos de corrupción. Y creo que si volviese a ocurrir lo que ocurrió con la señora Ábalos, digamos, estaríamos ante un caso de complicidad bastante grave. Congresista, sacándolo a usted un poquito del Congreso, hay marchas en contra de la actual situación política del país, en especial del presidente Castillo, a las que llegan 6.000, 7.000 personas, y sin embargo el presidente Castillo nos regaló una marcha de 70.000 u 80.000 personas. ¿Hay desinterés de la gente? Desinterés de la gente respecto... De las grandes mayorías, a cambiar al presidente, de la situación política, hay una especie de desgano, esto ya no va a cambiar. Desde el punto de vista político, ¿qué cree usted que debería hacer la oposición para articular? Bueno, para empezar creo que deberíamos asumir un rol de verdadera fiscalización y de verdadero contrapeso, ¿no? Y yo ya he señalado muchas veces antes que creo que desde el Congreso, incluso desde la oposición, se recurre a ciertas narrativas falaces que sirven de pretexto para no ser una oposición que, digamos, vaya más allá de lo discursivo, ¿no? Para empezar, yo creo, por ejemplo, que deberíamos censurar al señor Aníbal Torres y no, digamos, seguir con esta estrategia, entre comillas, de ir censurando ministro con ministro, y justo cuando estamos a punto de presentar la censura, resulta que cambian al ministro y nos ponen a otro que es exactamente igual. Eso evidentemente está generando frustración dentro del Congreso y está generando mucha frustración en la ciudadanía también. Entonces creo que nosotros desde el Congreso deberíamos dejar atrás estas narrativas de las balas de plata, etcétera, y asumir el rol histórico y la responsabilidad histórica que tenemos en este momento y realmente fiscalizar. Y creo que eso, en cierta medida, puede solucionar, digamos, este descontento y esta frustración totalmente legítima por parte de la ciudadanía. Ahora, respecto a las marchas, yo creo que, digamos, no, siempre van a haber críticas, ¿no? Respecto... ¿Perdón? Son un reflejo un poco de ese desgano de la mayor parte de los ciudadanos. Pero quería ir a, me parece que ya esa respuesta está hecha. Se viene a la nueva mesa directiva. ¿Tiene algún proyecto Adriana Tudela en esa mesa? ¿Le gustaría ser parte de? ¿Le gustaría en algún momento presidir el Congreso? No, yo la verdad es que creo que puedo contribuir en este momento desde las comisiones que integro. Yo en este momento soy miembro de la Comisión de Economía, soy miembro de la Comisión de Defensa del Consumidor, de la Comisión de Trabajo, y en esas comisiones hay batallas políticas e ideológicas muy importantes que dar y que no se están dando. Entonces, ¿Adriana Tudela quiere presidir alguna de esas comisiones, aunque sea? ¿Perdón? ¿Adriana Tudela quiere presidir alguna de esas comisiones, aunque sea, o va a ser un soldado de a pie? No. Tengo toda la intención de mantenerme como un soldado de a pie, enfocarme en las batallas de ideas y políticas que se tienen que dar dentro de esas comisiones y además enfocarme en sacar adelante la reforma política que es tan necesaria. ¿Y a quién apoyaría Adriana Tudela la presidencia del Congreso? Bueno, todavía no hay candidatos. Cuando se nombren a los candidatos, decidiré a quién apoyar. ¿No quiere candidatear a alguien congresista? En este momento creo que no hay candidatos claros aún. ¿El congresista Montoya? Bueno, yo no sé si tendrá la intención aún de postular a la mesa directiva. ¿Lo apoyaría usted? Depende de con quién vaya en la fórmula, ¿no? Aún así. Digamos, si es que en la fórmula... Si hay una buena fórmula, me refiero. Es que el congresista Montoya, pero en su lista fuese acompañado por miembros de Perú Libre, yo no lo apoyaría. Pero si es que va acompañado por personas con convicciones democráticas, en ese caso sí. ¿Y cree que hay esa posibilidad? Bueno, la primera, digo, que vaya con gente de Perú Libre. Y todavía falta mucho tiempo. De acuerdo. ¿Cree que ya María del Carmen Alba ya está, digamos, debería dejar, ya tuvo su momento, su etapa y no pensar en una reelección? Bueno, yo definitivamente creo que ella finalmente ha cargado un poco con todos los aciertos y también los desaciertos que se han cometido en el Congreso. Finalmente la figura de la presidencia siempre termina cargando un poco con el desgaste del Congreso en su conjunto. Creo que ella, digamos, ha hecho una buena labor, pero creo que sí es momento de una renovación de la mesa directiva.
Para despedirla, conversando alguna vez, usted me explicó que sentía que el trato de la prensa en el Congreso debería cambiar, el trato de los congresistas o de la presidencia respecto a la prensa, y también hablamos un poco de cómo la prensa, perdón, trata a otras instituciones. Me gustaría escucharla. A otras instituciones. La presidencia, los ministerios, es decir, había en ese momento cuando conversamos un reclamo, de alguna manera justificado de los periodistas, pero también había un reclamo, y de hecho fue un escandalete con la presidenta del Congreso, sobre cómo los hombres de prensa trabajaban en el Congreso, ¿no? Sí, sí, definitivamente, y de hecho cuando se realizó este plantón en las puertas del Congreso de la República, yo me pronuncié señalando que era una necesidad que la prensa vuelva a cubrir los plenos desde el hemiciclo, y creo que evidentemente, digamos, estas restricciones al ingreso de la prensa se han dado por una situación excepcional que ha sido la pandemia y ya no puede prolongarse más, ¿no? Creo que debemos volver a la normalidad. Eh, Creo también que es cierto que hay, digamos, cierta incomodidad por parte de los congresistas en relación a que vuelva a entrar la prensa, tomando en consideración algunos episodios desafortunados que han ocurrido en el pasado, digamos, situaciones en las cuales los periodistas hacen mega zoom para tomarle fotos a las pantallas de los congresistas. Creo que esas son situaciones que, digamos, también, digamos, escapan a las normas de la ética periodística. Y si bien yo considero que para poder tener una democracia sólida debemos permitir la libertad de prensa y que la prensa pueda cubrir de manera muy cercana lo que ocurre en el Pleno, creo también que la prensa debe asumir su rol con mayor responsabilidad y ética, ¿no? Entonces creo que ese era un poco el descontento que se dio en ese momento en el que se produjo este plantón frente a las puertas del Congreso. Y también, digamos, respecto al Poder Ejecutivo, ¿no? Porque si bien efectivamente desde la prensa se han realizado muchísimos reclamos frente al Ejecutivo y a los distintos ministerios, porque ha habido una actitud bastante hostil por parte del gobierno frente a la prensa. Hasta golpes. ¿Perdón? Hasta golpes. O sea, Así yo no he es. visto a un congresista que golpee periodistas, sí he visto guardaespaldas del presidente golpeando periodistas, mujeres. Exactamente, digamos, la hostilidad del gobierno hacia la prensa ha sido bastante grave. Entonces, digamos, cuando vemos la reacción que ha tenido la prensa frente al Congreso, a veces puede parecer un poco desproporcionado, ¿no? Sobre todo porque en el Congreso, más allá de que por temas de pandemia no ha habido posibilidad de ingresar al hemiciclo, siempre ha habido una relación muy fluida con la prensa, siempre ha habido mucha transparencia, mucha apertura. Y sí consideramos, por lo menos varios congresistas que hemos discutido sobre este tema, que hubo tal vez, no sé si un problema de comunicación entre la presidencia y los gremios de prensa, pero sí ha habido tal vez una reacción que nosotros no estábamos esperando, porque no ha habido en ningún momento ninguna intención por, digamos, cortar relación con la prensa, para nada. Correcto. Congresista, esta es la primera emisión con respecto a, así que estamos muy contentos de que usted haya sido la primera persona entrevistada. Le agradecemos mucho la entrevista, el tiempo que nos ha dado y le deseamos la mejor de las suertes. Yo repito, en lo personal, estoy muy de acuerdo con esos proyectos y sinceramente deseo que muévase lo que se tenga que mover, se consigan esos 87 votos 2 veces y tengamos estas reformas que realmente son necesarias. Muchísimas gracias. Ojalá, Martín. Muchísimas gracias a ti. Bien, estuvimos con la congresista Adriana Tudela explicando un poquito sus proyectos de ley, la idea que tiene sobre estos proyectos de ley, cómo lograr esta difícil reforma, ya que tenemos pues un Congreso donde llegar a esos 87 votos para probablemente lo más importante de todo, sacar al presidente, es imposible, pero tal vez no sea tan difícil lograr que entiendan nuestros congresistas que el voto facultativo, es decir, que el voto no sea obligatorio, que la renovación por tercios para que puedan ir saliendo los congresistas con los cuales la población no está contenta, o la bicameralidad que lograría que algunas leyes se pensaran un poco mejor, se mejoraran en el camino. Estas reformas pues son evidentemente muy necesarias, pero desgraciadamente requieren eso, 87 votos, son 2 legislaturas ordinarias y eso es una barrera importante. Le deseamos la mayor de las suertes a la congresista Adriana Tudela en estas reformas y con nosotros será hasta la próxima emisión. Muchas gracias.